Hola a todos, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos acompañan este día en el evento virtual del crecimiento verde para el sector privado. Cada uno de los asistentes, bienvenidos. Quiero en nombre del Departamento Nacional de Planeación darles las gracias por acompañarnos en este espacio. Queremos contarles que en este evento tendremos la oportunidad de escuchar a empresas líderes como Natura, EPM y Cemex, hablar sobre sus experiencias implementando proyectos de economía circular, bioproductos y productividad del agua, los cuales forman parte de las líneas estratégicas de la política de crecimiento verde. También queremos contarles que el objetivo de este evento es aportar a la gestión del conocimiento sobre el crecimiento verde en el sector empresarial colombiano, a través de la introducción a los conceptos más importantes de la política de crecimiento verde, que además se encuentran alineados con el modelo de bioeconomía del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, a continuación quiero presentarles la agenda de este evento. Tendremos inicialmente unas palabras de bienvenida que estarán a cargo de Lizeth Cantor, coordinadora del equipo sectorial y crecimiento verde del Departamento Nacional de Planeación. A continuación tendremos una presentación sobre el impulso al crecimiento verde de las políticas públicas a cargo de Juan Fernando Martínez, líder de crecimiento verde del Departamento Nacional de Planeación. Después tendremos una presentación con las experiencias en la implementación de acciones en bioeconomía, que estará a cargo de Alejandro Gutiérrez, gerente de sustentabilidad de Natura y EI. Seguido tendremos una presentación sobre las experiencias en la implementación de acciones en economía circular, a cargo de Miguel Rocha, gerente de Regenera Cemex. Y finalmente tendremos una presentación con las experiencias en la implementación de acciones en productividad del agua, cargo de Mauricio González, líder de economía circular de EP. Finalmente, tendremos un espacio para preguntas. Entonces, dejaremos al final preguntas que tengan, las pueden ir compartiendo en el chat y tendremos en este espacio un momento para dar respuesta a estas preguntas. Entonces, para dar inicio, quiero darle la palabra a Lizeth Cantor para que nos dé la bienvenida a este evento virtual de crecimiento verde. Lizeth, por favor. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchas? Sí, se escucha perfecto. Sí, sí se escucha. Vale, bueno, bien, muchas gracias. Les damos gracias a todas las personas por acompañarnos en este espacio de conversación. Esperamos tener varios en torno pues, a este ejercicio de fortalecimiento de capacidades al que el Departamento Nacional le viene apostando. Pues bueno, les quiero saludar y darles pues una calurosa bienvenida también de parte de la directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, Carolina Díaz, y también nuestra subdirectora de Gestión Ambiental, Paula Andrea Rojas, quienes se encuentran pues, atendiendo algunos otros compromisos en región y por esa razón no nos acompañan en esta oportunidad, pero bueno, esperamos que de verdad este espacio sea de gran provecho para ustedes y que bueno, no sea la primera ni la última vez que tengamos la oportunidad de conversar con varias de las empresas aliadas que nos acompañan. Bueno, como lo mencionó Natalie en su apertura y en su presentación de este espacio, el Departamento Nacional de Planeación pone en oferta en su plataforma virtual este curso de crecimiento verde dirigido al sector privado, y esto es posible gracias a la alianza que se tiene con la Agencia de Cooperación Francesa, quien ha destinado unos recursos que provienen de la Unión Europea y los ha implementado en Colombia a través del Fondo Acción, así que un saludo muy especial para ellos porque pues gracias a estas entidades el DNP puede hoy poner a disposición esta herramienta para ustedes, herramienta que ponemos a su disposición como en cumplimiento de uno de los compromisos que tenemos con la política de crecimiento verde, una hoja de ruta que el DNP en coordinación con al menos 3 entidades del gobierno nacional desde hace ya un tiempo ha venido promoviendo e implementando. Nos propone esta política, una hoja de ruta para que encontremos en el uso eficiente de los recursos naturales y en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad una oportunidad para poder diversificar la economía de las regiones y poder darle otras alternativas a las diferentes poblaciones. Estamos muy contentos de poder
cerrar este año con este logro en el que pues ustedes son protagonistas y esperamos en el 2024 poder seguir llevando este curso de crecimiento verde muchas más empresas. Tenemos otro curso también ya en años anteriores en oferta que es sobre conceptos básicos, el que esperamos también las entidades públicas y ciudadanía en general también puede hacerlo. Pero esta vez el mensaje muy especial es para el sector privado, para seguir fortaleciendo sus capacidades y por eso tenemos un espacio en el que esperamos que las experiencias y conocimientos adquiridos y prácticas que han venido promoviendo organizaciones como CEMEX, EPM y Natura, a quien les agradecemos mucho esta invitación, pues esperamos puedan ser inspiradoras para ustedes y bueno, podamos más bien desde el DNP seguir fortaleciendo este tipo de espacios para que ustedes sigan encontrando la oportunidad de promover el crecimiento verde en las agendas y en las inversiones y en la planificación que realicen desde sus organizaciones. Entonces, pues, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, seguimos en esta conversación y vendremos en 2024 con más espacios con ustedes. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias a todos por estar en este espacio de conversación. Muchas gracias a ti, Lizeth, por esas palabras de bienvenida. Entonces, continuando con nuestra agenda, quiero darle la palabra a Juan Fernando Martínez, quien nos va a contar sobre el impulso al crecimiento verde desde las políticas públicas. Quiero contarles que Juan Fernando es magíster en Ciencias y Biotecnología. Él tiene experiencia en gestión de proyectos de investigación y de cooperación técnica y ha trabajado en instituciones como el Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Actualmente Juan Fernando es el líder de crecimiento verde del Departamento Nacional de Planeación. Adelante, Juan Fernando. Muchísimas gracias, Natalie. La presentación de hoy la hemos denominado el impulso del crecimiento verde e inclusivo desde las políticas públicas y tiene como objetivo hacer un recuento de esas políticas que se han desarrollado desde el Departamento Nacional de Planeación y que han impulsado el desarrollo productivo y sostenible. Nosotros en el país hablamos de crecimiento sostenible, de bioeconomía, de economía circular, básicamente porque tenemos una alta riqueza que nos permite ser potencia y consolidar esos nuevos modelos de negocio en diferentes sectores. También porque podemos a partir de ese capital natural diversificar nuestra matriz productiva, también aumentar la competitividad y la productividad y por supuesto con una sostenibilidad, no una sostenibilidad desde solamente los temas ambientales, sino una sostenibilidad con inclusión social. En Colombia tenemos una riqueza natural, tenemos más de 70.000 especies registradas, más de 300 ecosistemas. Tenemos en oferta hídrica, somos un país que tiene 5 veces mayor oferta hídrica que el promedio mundial y 2 veces que el promedio latinoamericano. Tenemos desde la agricultura también para la producción de alimentos y en general para la producción de biomasa, 114 millones de hectáreas en todo el territorio, de las cuales casi el 40%, casi el 34% de esas hectáreas tiene un potencial cultivable, principalmente en la Orinoquía. Toda esta riqueza de biodiversidad, de ecosistemas, de biomasa que producen, por ejemplo, el sector agrícola, nos puede generar una diversificación en nuestra matriz productiva y, por supuesto, generar empleos. Tenemos un potencial de 5,9 millones de empleos verdes al 2030, con una implementación de esta agenda de crecimiento sostenible e inclusivo a partir de la gestión y del uso sostenible de la biodiversidad, del aprovechamiento de la biomasa y los biocombustibles, del uso de la biotecnología y una producción agropecuaria sostenible y regenerativa, como lo veremos más adelante. Desde el sector urbano también tenemos un potencial asociado a las tasas de reciclaje de materiales de construcción y todo esto se consolida en que debemos pasar
desde el potencial a realmente la producción y el aprovechamiento de esta potencialidad. Por supuesto, tenemos muchos retos, pero hace parte de nuestras funciones como Departamento Nacional de Planeación generar insumos y coordinar a las diferentes entidades del gobierno nacional para generar mejores políticas públicas que resuelva o ayude a resolver esos retos en coordinación también con el sector productivo. De manera que este espacio con las empresas tiene todo el sentido en la medida que las políticas públicas se irradian al resto de la sociedad y estamos convencidos que el desarrollo sostenible, el desarrollo productivo y el crecimiento verde se hace de la mano con el sector productivo, con las empresas. Entonces, de manera de contexto, la política de crecimiento verde del COMPES 3934, que fue lanzado en el 2018, es un gran impulso a la coordinación interinstitucional para movilizar esta agenda que reúna, por un lado, la productividad, la competitividad y el capital natural. Entonces, en el 2018 se lanza este documento COMPES con el objetivo de impulsar la productividad y la competitividad del país, al tiempo que se asegure el uso sostenible del capital natural y la inclusión social. Entonces, esta política envió un fuerte mensaje y unas señales, aunque es posible tener un desarrollo sostenible a través de ese uso del capital natural, pero tenemos algunos retos y somos conscientes que es importante aumentar la productividad para ser más competitivos. Esta política tiene diferentes principios, como maximizar la eficiencia de los recursos naturales, generar fuentes de crecimiento, y esto hace parte de la diversificación de esa matriz productiva, proteger el capital natural, no simplemente que lo vamos a utilizar, pero vamos a arrasarlo, sino que vamos a utilizarlo de forma sostenible, reducir esas externalidades ambientales, fortalecer la mitigación y la adaptación al cambio climático, apalancar el desarrollo e inclusión, sobre todo en esas regiones que tienen un gran potencial y un gran capital natural, pero que hoy tienen las condiciones de pobreza más fuertes. También promover la investigación y la innovación, teniendo en cuenta que para aumentar la productividad es necesario hacer una fuerte apuesta en generación de conocimiento, en desarrollo tecnológico y por supuesto que eso llegue al mercado a través de la innovación. Tenemos estos ejes estratégicos de la política, como el uso eficiente de los recursos, la generación de oportunidades, el capital empresarial, la ciencia, la tecnología e innovación y una gobernanza. Dentro de los logros de la política de crecimiento verde tenemos un avance en su ejecución de más del 70%, representados en diferentes desarrollos, algunos movilizadores hacia otro tipo de instrumentos más específicos a nivel sectorial. Uno de ellos, la misión de bioeconomía, relacionada con las recomendaciones dadas por la Misión Internacional de Sabios y que durante los últimos años ha logrado movilizar la agenda de bioeconomía, de bioproductos, de turismo de naturaleza, de uso sostenible de la biodiversidad, a partir del conocimiento de la generación de evidencia, desarrollo tecnológico e innovación. También la Estrategia Nacional de Economía Circular, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que a su vez, con diferentes acciones desde el nivel sectorial a movilizar. Pero esto no se ha quedado a nivel central. Una de las cosas interesantes es que esta política ha logrado irradiar a nivel territorial, por ejemplo, con la Estrategia de Crecimiento Verde de Bogotá y este año la Estrategia de Crecimiento en el Departamento de Crecimiento Verde en el Departamento de Antioquia, así como la Estrategia de Economía Circular del Departamento de Antioquia. En el Departamento Nacional de Planeación, como centro de pensamiento del país, tenemos la obligación de generar herramientas para la toma de decisiones en los territorios. Es por eso que el año pasado se hizo el lanzamiento del Índice Territorial de Crecimiento Verde,
y hace unos años el curso de crecimiento verde para la ciudadanía y entidades públicas. Hoy nos encontramos en este curso dirigido principalmente para el sector productivo, que hace parte de uno de los compromisos que tenemos en la política. Como las políticas nos ayudan a construir y avanzar, los COMPES son políticas de más largo aliento. ¿Cómo se articula el crecimiento verde e inclusivo en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que se aprobó este año? Entonces, a nivel de estructura, el Plan Nacional de Desarrollo tiene diferentes transformaciones, tiene 5 transformaciones. Una es el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Es muy importante y desde Planeación Nacional se han mandado mensajes relevantes en que el agua tiene que ser el centro del ordenamiento y que a partir de allí muchos conflictos socioambientales se podrían resolver. Lo segundo es la seguridad humana y justicia ambiental. Somos un país con diferentes necesidades sociales que necesitamos abordar a través de esa justicia social. Tercero, el derecho humano a la alimentación, que ninguna persona se acueste con hambre. Y para eso hay una revolución desde el punto de vista de tierras y desarrollo agroindustrial. La transformación productiva, internacionalización y acción climática. Esta transformación la vamos a ver más adelante. Y la convergencia regional, principalmente asociadas al cierre de brecha entre el campo y las ciudades, entre las ciudades principales que concentran la mayoría de los recursos, de capacidades, versus esos departamentos que coincidencialmente tienen unas grandes cantidades de capital natural, pero que desafortunadamente hoy concentran grandes cantidades de necesidades insatisfechas. Sobre la transformación 4, que vamos a hacer un zoom, la transformación productiva, internacionalización y acción climática. Esta busca transitar hacia una economía productiva para la vida y la acción climática, una economía resiliente al clima, que propicia el desarrollo sostenible y la competitividad, como lo hemos mencionado, que aumente la riqueza y que sea equitativa e incluyente, que sea intensiva en el conocimiento y la innovación, y aquí tenemos unos retos importantes en el desarrollo de tecnologías e innovaciones que lleguen al mercado, que avance en la descarbonización y en la resiliencia climática. Y aquí también, si pensamos en cadenas de valor eh, internacionales, si bien nosotros no somos los mayores emisores de gases de efecto invernadero, si pensamos entrar a esos mercados, cada vez son más exigentes en la cantidad o en los certificados que nos piden en materia de sostenibilidad ambiental. Otro, transitar actividades extractivas al aprovechamiento de nuevas potencialidades, y aquí aparece el desarrollo agroindustrial, aparece la bioeconomía, y también mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, energía, aire, agua y suelo. Vamos a hacer rápidamente un zoom en algunos de los catalizadores de esa transformación. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración, donde tiene 2 enfoques principales: el freno de la deforestación, que somos conscientes que este es uno de los principales problemas ambientales y que se asocia también a cambio climático, a la generación de gases de efecto invernadero producto de la tala y el cambio en el uso del suelo, de los bosques, y la restauración participativa de ecosistemas, una restauración que involucra a las comunidades. Tenemos otro catalizador que se llama la carbono neutralidad de la economía y una sociedad resiliente al clima, que tiene estos componentes, que es descarbonizar los sectores productivos y gestión de riesgos climáticos, el territorio y sociedad resiliente al clima, y una infraestructura de proyectos públicos de asociaciones público-privadas adaptadas al cambio climático y con menos emisiones. Aquí en las asociaciones público-privadas, que el Departamento Nacional de Planeación tiene una gran competencia, se ha asociado principalmente a temas de infraestructura vial. De todas estas acciones, resalto el día de hoy, por temas de tiempo, la estrategia integral para el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza. Otro catalizador es el modelo de bioeconomía basado en el conocimiento y la innovación.
del modelo de bioeconomía que se impulsa en la política de crecimiento verde, que busca utilizar de forma sostenible toda la biodiversidad que tenemos, esas 70.000 especies, y las que podamos utilizar, por supuesto. Hay más de 7.000 especies de plantas útiles, y la biomasa que se genera a través de la agroindustria. De estos componentes tenemos el modelo de producción sostenible y regenerativo en agricultura y ganadería. Y aquí es clave la, toda la producción y el uso de esa tierra en regiones como la Orinoquía. ¿Cómo podemos hacer una agricultura más sostenible, pero pasar de la sostenibilidad a la regeneración? El potencial del turismo en armonía con la vida. Nuestro país tiene diferentes ecosistemas eh, que son aptos para el turismo de naturaleza, y aquí tenemos un potencial bastante interesante. Lo asociado con la economía forestal, desde productos no maderables del bosque, el uso sostenible, el aprovechamiento del bosque en pie, y también de las plantaciones forestales, y los bioproductos, que es la puesta en el mercado de esas innovaciones que por supuesto requerirán ciencia, tecnología e innovación para llegarlas, pero que agregan valor y nos permiten también ser competitivos, por ejemplo, en la industria de aseo, en suplementos alimenticios, nutracéuticos, fitomedicamentos, cosméticos, etc. Y finalmente, la financiación para la acción climática, reindustrialización y el desarrollo sostenible, que tiene estos componentes: un financiamiento climático neto como motor para el desarrollo sostenible, una banca de desarrollo que genere instrumentos alternativos de financiamiento para la reindustrialización. Aquí tenemos en nuestra banca a Bancoldex, a Finagro, a Findeper, etc. Una política exterior para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, mercado de carbono justo, equitativo e incluyente, y la reducción de la vulnerabilidad fiscal financiera ante riesgos climáticos y desastres. Para terminar, me gustaría agradecer a todas las personas conectadas, y todo esto que estamos haciendo o que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo ya empieza a materializarse. Una de las formas y de los instrumentos es la nueva Política Nacional de Reindustrialización, que se encuentra en diseño y que espera potenciar esa transformación productiva de forma sostenible. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación que les hicimos del Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias. Juan Fernando, muchísimas gracias por tu presentación. Qué bueno conocer a través de la política de crecimiento verde los logros que se han obtenido y que se sigue impulsando los temas de sostenibilidad a través del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, agradecemos mucho tu presentación, y ahora quiero darle paso a Alejandro Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez nos va a contar un poco sobre las experiencias en la implementación de acciones en bioeconomía en Natura y Avon. Alejandro es profesional especializado en la estructuración y ejecución de estrategias de sostenibilidad y ha realizado consultorías y auditorías en sostenibilidad y cambio climático para diferentes sectores. Actualmente, Alejandro es el gerente de sustentabilidad en Natura y Avon. Así que, Alejandro, por favor, continúa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno poder abrir estos espacios para conversar sobre los temas de bioeconomía. ¿Me podrían dar aquí paso para poder compartir la presentación, por favor? Listo, creo que ya. Ahí ven mi pantalla bien. Sí, ahí la vemos, Alejandro. Perfecto, perfecto. Bueno, pues nuevamente gracias también a Juan Camilo por extender la invitación y bueno, a los asistentes. Espero que este tema pueda también ser tan apasionante como lo es para Natura y podamos transmitir un poco lo que hemos venido desarrollando dentro de nuestra estrategia de compromiso con la vida, que es nuestra visión al año 2030 en los temas de sustentabilidad. Y esto, digamos que la estrategia en sí misma está muy atada al modelo de negocio de Natura,
de Natura & Co. Y es precisamente porque parte de este o de los desarrollos que se dan en este marco, pues son, digamos que los desarrollos comerciales, como por ejemplo lo que hacemos nosotros en la Amazonía de Brasil, de Perú, de Ecuador y de Colombia, pues finalmente tienen una repercusión directa en lo que es la operación del negocio. Así que muy rápidamente en estos 15 minutos voy a contarles el estado del proyecto, lo que hemos venido desarrollando y esos desafíos a los cuales nos estamos enfrentando, que creo que a veces creo que tendemos como a pasar por alto todas estas barreras que tienen los territorios para poder generar toda una bioeconomía a gran escala. Alejandro, discúlpame, estamos viendo tu presentación, pero se ve pequeña. Si la puedes, por favor, agrandar. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Creo que ahí ya debe quedar bien. Listo, ahora sí. Listo, perfecto, perfecto. Gracias por avisarme, Natalie. Entonces, bueno, básicamente o muy rápidamente les voy a contar, nosotros tenemos esta visión de sustentabilidad al año 2030, que tiene 3 pilares, digamos, que la soportan. Enfrentar la crisis climática y proteger la biodiversidad, que es el pilar donde tenemos toda la parte de carbono y la protección de la Amazonía. El segundo, que es defender los derechos humanos y ser más humanos, donde nosotros trabajamos con nuestro Instituto Natura en todos los temas de educación y con la Fundación Avon en los temas de violencia de género y trabajo contra la prevención del cáncer de mama. Y finalmente, en abrazar la circularidad y la regeneración es precisamente la economía circular como tal, de cómo se integran nuestros procesos productivos y cómo la regeneración no solo ambiental, sino social y cultural, también hacen parte fundamental del desarrollo sostenible. Entonces, para que podamos entrar en materia, muy rápidamente, entonces les cuento por qué nosotros trabajamos en la Amazonía. Y digamos que es un Suma Colombia. Nosotros en Brasil llevamos más de 20 años trabajando en la Amazonía. Y allá tenemos más de 2 millones de hectáreas conservadas, trabajamos con más de 10.000 familias y con más de 50 comunidades. Y digamos que acá la pregunta es ¿por qué no trabajar en la Amazonía? Entonces, la Amazonía es casi el 50% del territorio colombiano, un área que es de baja densidad poblacional, pero tiene unos índices de pobreza, de desconexión de infraestructura, desconexión de internet, incluso de servicios públicos básicos, donde nosotros tenemos que cuestionarnos siempre por qué no le hemos sacado provecho y por qué no hemos ayudado a estas comunidades de la manera en que deberíamos hacerlo. Entonces ahí es cuando comenzamos a tener interrogantes para poder decir, pues precisamente, cómo podemos comenzar a llevar nuestros negocios allá, entender sus realidades y sacar ese potencial, precisamente el que estaban hablando en la presentación pasada, Juan Fernando. Entonces nosotros precisamente tenemos todos estos datos en cuenta para poder comenzar a implantar las estrategias que tenemos en los territorios. Nosotros llevamos más de 10 años intentando trabajar en la Amazonía, o llevábamos más de 10 años intentando trabajar en la Amazonía colombiana, pero era un desafío precisamente digamos, por debilidades institucionales, por también las mismas barreras de los territorios, por la dificultad. Porque como ustedes saben, todo el tema de conflicto armado ha hecho que precisamente las dinámicas territoriales en las comunidades se presten para que haya mucha desconfianza entre ellos. Y esa desconfianza pues dificulta mucho que al final podamos nosotros encontrar como estos nodos para poder tener como un proyecto de mayor escala. En el año 2021-2022 es cuando ya logramos el acuerdo para desarrollar las cadenas de bioingredientes en Colombia y arrancamos por el copo azul. Y este fruto amazónico que tiene gran potencial es el cual ahorita pues estamos exportando la manteca. Y para quienes no conocen el copo azul, no conocen cómo es el proceso. El fruto del copo azul, que es como un coco y más o menos como una guanábana por dentro, digamos, para hacerlo un poquito gráfico. La pulpa se utiliza para la industria de alimentos. La cáscara como tal se puede utilizar para biogeneración, para cogeneración o incluso para biofertilizantes, para compostaje. Y quedaba la semilla. Entonces la semilla era un desperdicio y nosotros desde Natura pues sabíamos del proceso
para poder extraer la manteca a través de un proceso de secado y de fermentado de la semilla, y de esa manera fue que empezamos a hacer el trabajo con las comunidades en Caquetá. Y ahí estamos trabajando con Agrosolidaria, que es el principal aliado para nosotros, pero tenemos dos comunidades más, una que se llama Pura Amazonía, en Florencia, Caquetá, y otra que está en Belén de los Andaquíes, que ellos se encargan precisamente de recolectar toda la semilla y entregársela a Agrosolidaria para que extraiga la manteca. El año pasado logramos la primera exportación de 252 kilos de manteca de coco azul, y eso digamos que es parte de la madurez que va a tener el proceso. Nosotros esperamos en el mediano plazo llegar a exportar 12 toneladas de la manteca de coco azul. Pero obviamente este es un proceso que, como yo les decía, es de madurez y es de entender precisamente las dinámicas territoriales, porque no es tan sencillo como simplemente decir, bueno, sembramos más coco azul, simplemente ya tenemos más semilla y por consiguiente entonces vamos a tener más manteca. Así que bueno, ya les voy a mostrar también cuáles han sido sus desafíos en los territorios y cómo nos estamos nosotros preparando para poder hacerles frente. Entonces, el año pasado nosotros cerramos con una comunidad que era Agrosolidaria, con la que estamos trabajando directamente. Yo les comentaba que en Brasil estamos ya cerca de las 50, bueno, incluyendo las de Perú y las de Ecuador, que también es de a una en cada país. Y aquí estamos beneficiando 68 familias. Bueno, esos son datos del 2022, 252 kilos exportados a Brasil y 55 hectáreas de bosque protegidos. Pero en el año 2023, con algunas de las acciones que comenzamos a implementar, pues ya logramos llevar el proceso, digamos que a otro nivel. La idea es que en esta siguiente exportación dupliquemos la cantidad de manteca exportada, que es un proceso que igual parte no solo por la cantidad de semilla generada, sino por la calidad misma de la semilla, pero también por la eficiencia del proceso productivo. Y por ponerles un ejemplo, y es que pues no hay maquinaria especializada en Florencia, Caquetá o en Belén de los Andaquíes para extraer la manteca que necesitamos, como lo hacen, por ejemplo, nuestras comunidades en Brasil. Por consiguiente, pues hay que hacer unas adaptaciones muy empíricas para que se pueda dar este proceso. Ya estamos pasando de las 68 familias a 199 y también hicimos un proceso para pasar de 55 hectáreas reforestadas o regeneradas a 103 hectáreas. Y esto digamos que lo hicimos a partir de un proceso en asociación con Agrosolidaria para sembrar 100.000 árboles, pero no solo de coco azul, sino también de castaña y azaí en todos los 16 municipios del Caquetá, buscando dinamizar la economía misma de los territorios. ¿Y por qué no solo de coco azul? Bueno, como muchos saben, los monocultivos, pues, digamos que a mediano plazo se convierten en un problema. Y acá con estos sistemas agroforestales lo que buscamos es que, además de garantizar como la salud del suelo, pues que podamos también entregar otras alternativas económicas a través de la venta de castaña o de la proveeduría de azaí por parte de las comunidades. Entonces, digamos que volvemos una hectárea muy productiva y al final pues podemos comenzar a generar ya ingresos suficientes para una familia campesina pues que pueda tener un buen desarrollo social, un buen bienestar social y económico. Entonces, ¿cuáles son los desafíos actuales que nosotros tenemos en la cadena? Y esto digamos que es parte misma de esa idealización que yo les comentaba en un inicio, y es porque yo les preguntaba, les hacía una pregunta un poco retórica, es ¿por qué no lo hacemos en la Amazonía? Y es porque muchas veces las empresas estamos acostumbrados a unos procesos de proveeduría o de compras muy simples, donde nosotros contactamos un proveedor, el proveedor nos entrega un producto y nosotros pagamos. Ese es, digamos, como el modelo. Pero cuando ya nosotros tenemos que entrar a desarrollar a ese productor para que ese productor pueda tener las condiciones de entregarnos en la calidad y en la cantidad que requerimos, ahí las cosas ya se comienzan a complicar. Pero yo creo que es un proceso y nosotros desde Natura creemos que es un proceso necesario para poder realmente generar desarrollo social en los territorios. Porque si nosotros vamos y le decimos a una comunidad en Belén de los Andaquíes, necesito 12 toneladas de manteca, y ellos me dicen, no tengo la capacidad, entonces nosotros decimos, bueno, listo, entonces buscamos por otro lado, o seguimos solo trabajando en Brasil, pues simplemente no vamos a generar ningún desarrollo. Entonces, cuando nos metemos en el territorio y empezamos a entender las dinámicas,
pues ahí nos damos cuenta que hay unos problemas más profundos, como por ejemplo el tema del relacionamiento. Y es que con esta dinámica que yo les decía tan difícil de la asociatividad, pues digamos que hay unas barreras o hay unos códigos que no están tan claros en los territorios y eso afecta mucho la dinámica misma de la proveeduría entre ellos. Quién siembra, quién recoge el fruto entonces cómo se hace todo el proceso de despulpado y a dónde se entrega la semilla y entonces la semilla cómo se va hasta allá. Nosotros para esto lo hemos mitigado con un proceso de costos abiertos y es que citamos a representantes de cada punto de la cadena para fijar los costos de manera transparente con ellos. Entonces el que está sembrando ya sabe en cuánto se le va a vender la manteca al final. Y él, digamos que no va, o digamos, el de que provee la semilla sabe cuánto va a costar la manteca, entonces no va a querer, no va a estar pensando, no, es que seguramente a él le están pagando mucho más y me está dando en la cabeza a mí. Entonces, digamos que son procesos muy desde el comportamiento social, pero que son necesarios entenderlos y solucionarlos para poder tener éxito en el proyecto. Si no, sin duda alguna, digamos que esto va a tener la misma barrera siempre. Otro que nosotros estamos viendo muy pronunciado es el tema de cambio climático, que obviamente todo lo tenemos, digamos que presente, pero al final cuando nosotros lo vamos a ver ya en la práctica, pues se hace mucho más difícil ver cómo esto puede impactar. El copoazo es muy sensible a los cambios de temperatura, entonces una alza en temperatura fuerte hace que haya aborto de fruto, el fruto no llega a su nivel de desarrollo, o que la semilla salga vana, salga vacía, o que haya mayor proliferación de hongos, y esto también es un problema muy grande. Entonces ahí también tenemos que ver nosotros cómo desarrollamos programas o proyectos de adaptación de los cultivos al cambio climático en asocio precisamente con el Instituto Sinchi, que es el aliado principal que nosotros tenemos en los territorios. La baja eficiencia operativa, y es lo que yo les mencionaba, no hay maquinaria, incluso no hay mano de obra calificada para que pueda hacer la maquinaria o pueda arreglarla. Entonces esto también se convierte en una barrera precisamente por eso. Y la estabilización económica de la cadena. Entonces yo lo que les mencionaba en un principio, y este punto es muy importante, es porque cuando nosotros empezamos todo el proceso, pues ellos tenían una capacidad de copoazú que hacían para hacer los jugos o para hacer mermelada o para hacer galletas, pero a medida que se necesita más semilla, pues se va a requerir o se va a generar más pulpa. El problema es que no hay quien compre toda esa pulpa. Y acá ya tenemos una barrera de mercado, ¿no? Y entre si ellos ven la pulpa como un desperdicio, no cierra económicamente el proyecto. Entonces ahí digamos, el desafío que tenemos nosotros desde Natura es también ver cómo conectamos las puntas del mercado para que otras empresas, y ojalá que estén acá presentes, puedan ver un potencial en el copoazú y en todos los frutos amazónicos para que podamos comenzar a llevar la cadena a un punto donde precisamente tengamos todos como el nivel de rentabilidad adecuado, especialmente para las comunidades. Simplemente para pasarlo muy rápido, contarles que hemos hecho diferentes acciones durante el año precisamente para poder llegar a este punto donde yo les mencionaba en un inicio sobre esas metas planteadas, y una de esas fue que nos llevamos productores o agricultores de Caquetá hacia Brasil para que conocieran los cultivos de copoazú, intercambiaran experiencias con los agricultores brasileños y digamos que fue muy beneficioso para poder intercambiar prácticas de poda, de biofertilización, incluso de siembra. Bueno, digamos que fue muy enriquecedor para ellos. Y eso digamos que es parte de todo el proceso que nosotros pues estamos implantando para que al final sea estable la cadena y ellos puedan tener un desarrollo importante. Y también para que nosotros podamos, una vez estabilizada la cadena en Caquetá, podamos llevar y replicar el modelo en otras zonas como Guaviare, como Putumayo, porque sin tenerla estabilizada en un solo punto, pues va a ser muy irresponsable llevarla a los otros sitios. Bien, esto fue como el resumen de lo que yo les estaba mencionando, y precisamente como lo que estamos haciendo como a rasgos muy generales. Y hay un punto que es en la parte del conocimiento de los productores, donde nosotros contratamos un asesor local, un asesor del territorio, profesional en ingeniería forestal, pero que trabaja mucho con las comunidades de cerca para que vaya de cultivo en cultivo haciendo asesoría técnica sobre cómo deben hacer la poda, biofertilización, la limpia del cultivo, la recolección del fruto,
todos estos temas que pueden ayudar a incrementar en un 50% el éxito del fruto al final y digamos como semilla de mejor calidad. Entonces, simplemente con una acción de ese tipo, nosotros ya estamos comenzando a llevar con el mismo fruto un 50% más de manteca, ¿no? Y luego con el fortalecimiento, con el mejoramiento de las maquinarias que hay en los territorios, pues podemos también duplicar la cantidad de manteca con la misma cantidad de fruto. Entonces no tendríamos la barrera por ahora de la pulpa. Esto lo estamos hablando ya en la medida que vayamos creciendo, ya cuando estemos comenzando a hablar de la primera tonelada. Algunos puntos que nosotros tenemos como para comenzar a trabajarlo, tenemos una visión a 2025 inicialmente, donde incluso estamos ya viendo otros bioactivos territoriales como el murumuro, el burití o el aguaje, y donde también estamos viendo cómo conectamos las necesidades de las comunidades de Belén de los Andaquíes, de Florencia, para poderlas llevar como al punto que necesitamos para escalarlo en demás territorios de Caquetá y del país. Bien, acá simplemente como para finalizar, lo que nosotros, digamos que también tenemos muy en cuenta para el tema de circularidad y regeneración con los envases y empaques de nuestros productos, que digamos el 30% del portafolio tiene repuestos, tenemos vidrio reciclado para muchos de nuestros productos, también plástico reciclado y plástico verde. Y esto digamos que hace parte como de toda la coherencia que nosotros queremos dar, de no solo hacer un trabajo de la proveeduría de la manteca, sino también cómo hacemos y entregamos este mismo valor al consumidor final. Entonces, bueno, este es digamos como para cerrar muy rápidamente y bueno, quedo muy atento a las preguntas que tengan al final. Gracias. Alejandro, a ti muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar en este evento. Muy interesante tu presentación y el trabajo que están realizando con las comunidades, el trabajo en la Amazonía, y qué chévere que se puedan tener en cuenta esas necesidades de la comunidad para poder avanzar en este tipo de estrategias. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Y continuando con nuestra agenda, entonces quiero darle paso a Miguel Rocha. Miguel nos va a contar un poco sobre las experiencias en la implementación de acciones en economía circular de Regenera. Miguel es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en gestión de proyectos de la Universidad Externada. Actualmente Miguel es el gerente de Regenera Cemex, así que por favor Miguel continúa. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Digamos que esta charla se encamina bastante con las dos charlas de mis compañeros previos. Juan Fernando nos contaba que en el plan de desarrollo pues está el tema de transformación productiva y acción climática, y uno de los catalizadores, que es el segundo, el de la carbono neutralidad, pues es prácticamente a lo que se dedica Regenera. Regenera es la filial de Cemex que busca entregar soluciones de economía circular a las industrias y a las ciudades. Entonces nosotros complementamos bastante todos los esfuerzos que hacen empresas como Natura, en la que, digamos, ellos se enfocan fuertemente en toda la cadena productiva, haciendo un especial énfasis en la parte inicial de la cadena, que es la materia prima. Nosotros entraríamos a colaborarle a las industrias es en la última parte de la cadena productiva, es decir, la parte en donde los productos dejan de ser productos y empiezan a convertirse en desechos. Acá nuestro mantra es pues, no todos los residuos son residuos. Hay residuos que se pueden transformar en materias primas para otras industrias, y Regenera lo que busca es aprovechar la cadena productiva de la fabricación del cemento para incorporar residuos de otras industrias dentro de esta cadena productiva, y de esta forma lograr cumplir nuestras metas, que son básicamente llegar a la carbono neutralidad en uno de nuestros principales productos, que es el concreto, en el año 2050. Voy acá a profundizar un poquito sobre el por qué esto es importante. Lo explicaba muy bien Juan Fernando en su presentación. El cambio climático afecta casi que a cualquier industria, porque gran parte de las actividades humanas dependen en cierta medida de que estemos en capacidad de predecir el clima, y
afecta fuertemente a todo lo que es el tema de agricultura y ganadería. Nuestra incapacidad de poder predecir el clima hace que se debiliten nuestras cadenas de suministro, ya que estas cadenas de suministro son altamente eficientes pero poco robustas. Eso no lo demostró hace unos años la crisis de los contenedores que tuvimos y la pandemia. Entonces, es importante que nosotros podamos conservar esa capacidad de predecir el clima. ¿Por qué se calienta el planeta? Acá un pequeño recorderis del efecto invernadero. Esto ocurre porque existe una capa de gases de efecto invernadero que impide que la radiación solar salga o escape del planeta una vez rebota contra la corteza terrestre. La mayoría de estos gases de efecto invernadero que tienen un efecto significativo en el cambio climático que se ha venido viviendo desde el siglo XIX son emisiones causadas por el ser humano, principalmente de dos gases en específico, el dióxido de carbono y el metano. Y acá entonces voy a hacer una pequeña parte de la presentación, va a estar dedicada al modelo actual de gestión de residuos. Actualmente en Colombia, aproximadamente 12 millones de toneladas se generan. Acá es importante tener en cuenta que el cambio cultural sobre el cual Colombia tiene que empezar a, digamos, a evolucionar no es lo suficientemente rápido y pues estas 12 millones de toneladas a medida que nosotros empezamos a incrementar nuestros hábitos de consumo, pues cada vez van a ser mayores y también como la población está incrementando en número, pues cada vez vamos a tener más residuos que gestionar. Y lamentablemente, pues el 97% de los residuos llegan a alguno de los 174 rellenos sanitarios que tenemos en el país. Lamentablemente, muchos de estos rellenos sanitarios tienen una vida útil limitada. Y para 6.4 millones de toneladas, pues estos rellenos sanitarios van a estar agotados en menos de 10 años. Es decir, que en menos de 10 años nosotros no vamos a tener en dónde colocar más de la mitad de los residuos que nosotros mismos generamos. Entonces, esto es un problema bien relevante. No solamente porque se nos está acabando el espacio para colocar los residuos, sino también que en los rellenos sanitarios se generan emisiones de gas de efecto invernadero diferentes al dióxido de carbono, y es la metanización. La producción de gas metano es un producto de una reacción anaerobia de combustión en donde se empieza a generar gas metano, que es el mismo gas con el que nosotros cocinamos en nuestras casas, pero que es 25 veces más nocivo que el dióxido de carbono. Entonces, en los rellenos sanitarios existe una emisión constante de metano y por esta razón es importante tener alternativas que nos permitan reducir esta forma de disponer. Adicional a esto, se generan lixiviados, que es cuando llueve. Esta agua empieza a entrar en contacto con los residuos que están allí enterrados y lamentablemente pues estas aguas se contaminan y pueden llegar a acuíferos subterráneos que representan aproximadamente el 80% del porcentaje de la población mundial. Sin embargo, pues lo que antes era una realidad hoy es una oportunidad. Esta es una matriz que es la matriz de Regenera. Esta matriz básicamente lo que nos dice es que tenemos 3 usos o destinos para los residuos y tenemos 2 fuentes de residuos. Básicamente son los residuos industriales y municipales y por otro lado los residuos de construcción y demolición. Estos 2 tipos de residuos pueden ser incorporados en 3 partes de nuestro proceso productivo. Cuando digo proceso productivo me refiero al proceso cementero. Nosotros podemos transformar estos residuos en energía, en forma de combustibles alternativos que nos ayudan a reducir nuestra huella de carbono y también dan solución a la gestión de los residuos de las ciudades y las industrias. Pueden transformar también en productos que se producen
en toda la cadena productiva de la industria de la construcción, como lo son el concreto, los aditivos o el cemento. Y finalmente, hay algunos materiales que nosotros utilizamos o que reutilizamos para retrollenar las canteras que nosotros ya dejamos de explotar. Básicamente, una gran cantidad de materiales caber en alguno de estos tres usos que nosotros estamos dando como solución de economía circular a las ciudades. Voy a centrarme ahorita un poquito en uno de los residuos más complejos, que son las llantas. ¿Qué ocurre dentro de nuestro proceso en el horno cementero? Las llantas, cuando uno las quema, producen azufre, ¿sí? Porque la llanta dentro de su estructura molecular tiene azufre. Y este azufre, en el momento en que se emita a la atmósfera, pues va a generar algunos problemas, como lluvia ácida, porque reacciona con el agua y se forma un ácido que se llama el ácido sulfuroso. En nuestro proceso, todo el azufre entra en contacto con la materia prima que nosotros utilizamos para hacer cemento, que es una mezcla de piedras calizas y arcillas. Y ese azufre reacciona con la cal y es capturado, y por ende es, digamos, secuestrado en una fase sólida que nosotros llamamos clínker. Por esa razón, digamos que este es un proceso completamente limpio. Nosotros en nuestros hornos cementeros únicamente tenemos emisiones de dióxido de carbono y agua. El resto de emisiones o de gases, digamos, nocivos quedan capturados dentro de la matriz del clínker o acumulados dentro del proceso cementero. Estos son algunos de los materiales que nosotros gestionamos en nuestra operación más grande, en Ibagué. Tenemos llantas usadas, tenemos biomasas, tenemos cascarilla de arroz y tenemos también combustible derivado de residuos. Esto es básicamente un combustible que nosotros fabricamos a partir de residuos industriales o residuos sólidos urbanos. Acá esencialmente, la mensaje que yo les quiero decir es que nosotros estamos en la capacidad de transformar estos residuos en cemento. Y solamente para darles un poco de contexto, en el mes de marzo en nuestra planta nosotros logramos reemplazar el 30% de toda la energía que nosotros usamos por, eh, por combustibles no convencionales, es decir, por combustibles derivados de alguna cadena de residuos de alguna otra industria. Esto significó una reducción de 18.000 toneladas de dióxido de carbono que se dejaron de emitir al ambiente. Esto equivale o agarrar un carro, darle casi 2.000 veces la vuelta al mundo, o equivale a todo el CO2 que remueven 10 millones de árboles durante un mes. Es decir, que el impacto que nosotros podemos llegar a tener pues, es un impacto bastante significativo para la industria, y la idea es que la industria nos vea a nosotros como una solución a sus problemas de gestión de residuos. La industria cementera tiene la gran capacidad de poder absorber virtualmente cualquier tipo de residuo que se genere. Entonces, esta es nuestra charla. No sé si tengan algún tipo de preguntas, pues con gusto las respondemos. Y pues ya les cedo el espacio a mis otros compañeros. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Y también una presentación muy interesante, y agradecemos también tu participación en este evento, que has aceptado participar en este evento de crecimiento verde. Quisiera destacar todo eso que nos cuentas a través de cómo con esa transformación de residuos pueden hacer tantas cosas para que puedan estos residuos ingresar a un nuevo ciclo productivo. Entonces, muchas gracias por tu presentación, y ahora quiero darle paso a Mauricio González. Mauricio nos va a contar las experiencias en la implementación de acciones en productividad del agua. Mauricio es ingeniero ambiental, egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con una especialización en servicios públicos de la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Actualmente, Mauricio forma parte del grupo de EPM, brindando apoyo y asesoría en el desarrollo de negocios de gestión integrado a los residuos sólidos y liderando la estrategia de economía circular. Mauricio, por favor, continúa. Muchas gracias.
Hola, hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Quería confirmar si están viendo la presentación. Sí, sí, la estamos viendo. Vale, perfecto, Sí, muchas señor. gracias. Perfecto, muchas gracias. Voy aquí a proyectar entonces. Bueno, yo quiero contarles rápidamente en este espacio desde el grupo EPM cómo abordamos ese tema de la economía circular. Me pidieron dar una charla con un énfasis en productividad hídrica. Entonces, quiero primero dar un rápido contexto para nosotros qué es economía circular y voy bajando hasta específicamente los negocios de agua y saneamiento. Recordemos que hoy el grupo EPM es una empresa de servicios públicos eh, multilatina con presencia en diferentes países y multinegocios. Estamos en la prestación de los servicios de generación de energía, transmisión y distribución, gas natural, agua y saneamiento y el mundo de los residuos sólidos. Actualmente, la economía circular fue definida como uno de los focos estratégicos de gestión del grupo empresarial, entendiendo que como empresa de servicios públicos jugamos un papel fundamental en los flujos de materiales y energía que tiene un territorio. El agua es nuestra materia prima para los procesos de generación de energía. Tenemos un negocio en sí que es a partir de la provisión de los servicios de agua y saneamiento, y también recientemente hemos incursionado en el mundo de los residuos sólidos. Entonces, reconocemos que somos un actor importante en los territorios al poner en circulación estos balances de masa y energía. Entonces, por eso hemos definido un foco en economía circular. Y nosotros lo entendemos como aquel que busca transformar, es decir, la economía circular es aquella que busca transformar culturalmente todos los procesos tradicionales de producción y hábitos del consumidor para generar unos beneficios ambientales, sociales y económicos. Y como lo han comentado en las presentaciones previas, pues finalmente lo que buscamos es una eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, y a su vez valorar la capacidad de recuperación de ecosistemas y poner a circular estos flujos, y adicionalmente todos los ecosistemas que se forman en torno al abordaje integral de la economía circular, como en los emprendimientos, la innovación, la creatividad, la simbiosis. Y claramente esta economía circular pues tiene mucha conexión con otros asuntos estratégicos para el grupo, como es el tema de la transición energética, las metas de cambio climático, la gestión integral de recursos hídricos y biodiversidad. Entonces, cuando buscamos definir qué queremos nosotros al trabajar con un foco en economía circular, al final lo que buscamos es fortalecer las prácticas actuales que tenemos en economía circular, reconociendo que desde sus orígenes el grupo EPM ha hecho énfasis y ha sido muy consciente de la importancia de cuidar los recursos naturales, pues al ser una de nuestras materias primas, y tenemos pues prácticas que hemos venido ejecutando desde años atrás, pero lo que queremos hacer ahora es fortalecer y ser conscientes de esto en todas nuestras operaciones. Y a partir de eso desarrollar nuevos modelos de negocio, porque vemos una oportunidad importante a su vez como este actor relevante en el territorio que moviliza estos flujos importantes de energía, aguas y materiales y residuos, de poder desarrollar nuevos modelos de negocio para generar valor y promover una cultura de circularidad en los territorios con todos nuestros grupos de interés, entendiendo nuestros grupos de interés, nuestro dueño, la gente PM, proveedores y contratistas, los usuarios finales, entre otros. Y reconociendo que efectivamente, como lo mencioné ahorita, este concepto de la economía circular es uno de los elementos fundamentales de la sostenibilidad. Muy rápidamente, nosotros dentro del modelo de economía circular que hemos definido para el grupo EPM, hemos definido estos 4 niveles donde tenemos un propósito en el centro, que al final qué es lo que queremos lograr con tener un foco de gestión en economía circular. Luego vemos cuáles son esos flujos y fuentes que gestionamos desde la estrategia, cuáles son nuestras líneas de acción y pilares de gestión priorizadas, y al final cómo nos vamos a articular con otras estrategias corporativas y el direccionamiento. Entonces, aquí rápidamente el propósito, como lo mencionaba, entonces fortalecer todas estas prácticas de economía circular, desarrollar nuevos modelos de negocio y promover cultura de circularidad en los flujos y fuentes que hacen parte de la estrategia. Claramente tenemos los flujos de agua, pero también es importante reconocer los flujos de energía y los flujos de materiales y residuos para hacer la priorización de las acciones que desarrollamos. Todos los asuntos de energía los abordamos desde otro foco de gestión que hemos definido, que es el de transición energética, y allá más adelante les vamos a mostrar un poco cuáles son las iniciativas que tenemos en cada uno de los flujos. Y dentro de las líneas de acción que hemos priorizado para estos flujos, entonces está cómo avanzamos en eficiencia, perdón, en el uso de los recursos de estos flujos. Segundo, el desarrollo de nuevos modelos de negocio en economía circular.
Tercero, cómo promovemos la circularidad en la cadena de abastecimiento de proveedores y contratistas, claramente para poder movilizar y monitorear cómo evolucionamos en esto de la circularidad. Es muy importante todo este desarrollo de las métricas de circularidad, medir qué tan circular estamos siendo y evaluar la eficiencia de la estrategia. Y por último, la quinta línea de acción es todo el tema de generación de cultura en torno a la economía circular y el fortalecimiento de capacidades. Y en la capa externa, en el cuarto nivel, pues cómo nos articulamos y nos conectamos con otros elementos del direccionamiento del grupo, como son los temas materiales, el cumplimiento con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y otras estrategias corporativas como la de cambio climático y la gestión integral del recurso hídrico y biodiversidad. Este es pues un esquema ya bajando un poco específicamente a los negocios de agua y saneamiento que para mí es inspirador en el sentido que muestra cómo los flujos de agua, energía y materiales y residuos están asociados a los servicios de saneamiento. Cómo desde que se presta el servicio de provisión de aguas, cómo van a las plantas de aguas residuales y a partir de ahí cómo podemos poner a circular las diferentes corrientes. Esto es pues como un esquema que tomé de la hoja de ruta de Holanda para el manejo de aguas residuales que muestra la infinidad de oportunidades que hay para lograr ese cierre de los ciclos y poder reutilizar al máximo todos los flujos que tenemos. Yendo ahora a las iniciativas que tenemos identificadas para el grupo EPM en economía circular, pues las hemos agrupado por las corrientes o por los flujos, en energía, en aguas y en materiales y residuos. Específicamente en energía, como lo mencioné, esto lo estamos abordando desde el frente de transición energética y ahí estamos hablando pues temas de hidrógeno, la diversificación en la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, todo el impulso de la movilidad sostenible, distritos térmicos, eficiencia energética y bueno, el aprovechamiento, por ejemplo, del biogás en las petars y el relleno sanitario, que aquí hay una conexión pues con los otros flujos de aguas y residuos. Específicamente ya hablando de los flujos de agua donde tenemos oportunidades para avanzar en la productividad hídrica, tenemos que hablar de los temas de reuso de agua. Nosotros pues como empresa prestadora de servicios tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales donde luego de ser tratada y procesada el agua, que ya cumple con los criterios de descarga, pues tenemos la posibilidad de hacer reuso de esas aguas en otros sectores. Tenemos algunos casos concretos, les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. También el tema en productividad del agua está en el control de las pérdidas, en el agua no contabilizada o el índice de por usuario facturado, porque en la medida que logremos optimizar las pérdidas implica que vamos a tener que captar menos agua de las cuencas, vamos a tener que invertir menos en insumos químicos para los procesos de potabilización, vamos a invertir menos en energía. Entonces, esto, ahorita vamos a dar también unas cifras específicas de cómo hemos logrado avanzar en la reducción de pérdidas. Acá hay otras iniciativas en el tema de drenaje urbano, algunos sistemas distribuidos para zonas, digamos, de difícil acceso. El riego lo vemos como una oportunidad es que proyectos multipropósito donde podamos tener, donde hay zonas de estrés hídrico y posibilidad de tener proyectos de generación de energía, procesos de potabilización para los acueductos urbanos, pero también distritos de riego en algunas regiones del país. Y bueno, y en la desalación también en algunas geografías donde tenemos presencia, como por ejemplo en Chile, que tenemos una filial de Aguas de Antofagasta, tenemos la posibilidad de tener procesos de desalación donde hemos aprendido aspectos importantes de los procesos productivos donde podemos empezar a hacer reuso de la salmuera derivada del proceso de desalación y también cómo hacemos más eficiente el uso de energía en este proceso. Y luego, cuando nos vamos a los flujos de materiales, vemos unas oportunidades muy importantes. Como lo mencionaba ahorita ya, el grupo EPM está en el mundo de los residuos y vemos cómo, al ser una empresa de servicios públicos, una empresa de ingeniería, por ejemplo, somos grandes generadores de residuos de construcción y demolición y vemos la oportunidad de generar todo un ecosistema, no solo generar, a partir de la generación de los residuos, podemos garantizar unos masas críticas mínimas para implementar proyectos de aprovechamiento de estos materiales de recuperación y reutilizarlos en nuestros mismos procesos productivos. Esto mismo ocurre con una corriente que hemos priorizado, que es la residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que también, por ejemplo, ahorita con los avances tecnológicos, la sustitución de los medidores de energía por medición inteligente, resulta una cantidad impresionante de este tipo de residuos, así como por ejemplo en los procesos de modernización de nuestras plantas, las subestaciones. Y hay unos modelos muy interesantes de aplicar los conceptos de economía circular y cambiar los modelos de simplemente vender por subastas y como chatarra, sino empezar a hacer desensambles y exigir
a nuestros proveedores y contratistas la reincorporación de materiales de este tipo. También en el tema de la valorización de los residuos y el aprovechamiento, como lo mencionaba Miguel de Cemex, hay una oportunidad muy importante de poder avanzar en proyectos que nos ayuden a desviar los residuos de los rellenos sanitarios por el alto impacto que esto genera en emisiones de gases de efecto invernadero, pero también nos ayudan a tener energías a partir de fuentes alternativas que tienen unos impactos muy importantes en las metas de carbono neutralidad que nos hemos trazado para el grupo y como país. También los flujos de biomasa son uno de los flujos que hemos priorizado y bueno, de manera transversal, como lo mencionaba, este concepto de economía circular lo podemos incorporar desde la gestión de activos en toda la cadena de suministro, pero fundamental poder hacer la medición y gestión de la información para definir los indicadores de circularidad. Esto pues de manera muy rápida, desde la estrategia corporativa, nuestro modelo de economía circular, y quería presentarles ya algunos casos concretos de la productividad del agua. Como les mencionaba ahorita, nosotros en el negocio de provisión de aguas tenemos pues no solo la provisión de agua para Medellín y toda su área metropolitana, sino que tenemos algunas filiales en el Urabá, en la costa atlántica, tenemos filiales en México y en Chile. Este es un ejemplo del modelo de economía circular y productividad del agua aplicado al área metropolitana del Valle de la Aburrá. En un año típico captamos cerca de 300 millones de metros cúbicos, 300 millones de metros cúbicos de agua, los cuales van a nuestras plantas de potabilización. Y por ejemplo, aquí dato relevante, nosotros pasamos en el índice de agua no contabilizada del 38 al 30% en los últimos 10 años, lo que nos ha implicado ahorrar cerca de 30 millones de metros cúbicos que hemos dejado de tomar de la fuente, que hemos dejado de perder en nuestros sistemas. Y cuando hacemos los balances de cuántos ahorros hemos tenido en temas de energía, de insumos químicos, entre otros, vemos pues que esto tiene su retorno. A su vez tenemos todo el tema de reuso de aguas residuales. Para el área metropolitana específicamente no tenemos proyectos de reuso, pero a través de nuestra filial TICSA, sí tenemos unos proyectos específicos en México, porque digamos hay un estrés hídrico y unas condiciones del entorno que hacen que efectivamente allá se viabilicen estos proyectos de reuso, a diferencia en el área metropolitana, digamos, donde tenemos suficiencia hídrica. Sin embargo, tenemos unos proyectos de reuso de agua en nuestras plantas de potabilización, donde hacemos, por ejemplo, el aprovechamiento del agua, de los lavados de los filtros y los sedimentadores. Tenemos una recirculación en el agua de las plantas de potabilización. Y sin embargo, actualmente en nuestras plantas de agua residual estamos avanzando en unos estudios de reuso de agua para algunas, sobre todo en la planta que tenemos en la zona sur del Valle de la Aburrá, la planta San Fernando, que está en un entorno donde tenemos algunas industrias que podemos proveer agua de diferente calidad para los procesos productivos, y entonces estamos avanzando en unos estudios detallados para esto. Esquemáticamente, aquí se muestra, por ejemplo, ya los flujos de energía. Nosotros, por ejemplo, energía generada en los procesos de transporte de toda la gestión del agua, en la provisión de agua y gestión de aguas residuales de 233 gigawatts, y nosotros consumimos 68, es decir, generamos más de la que consumimos. ¿Y dónde generamos esta energía? La generamos en el transporte del agua. Pues los que pueden conocer el Valle de la Aburrá, nuestros embalses, como se ilustran aquí, están en las zonas altas, digamos, del valle. Uno es el embalse La Fe y el otro es el embalse Río Claro, y por gravedad transportamos el agua hasta nuestras plantas de potabilización. Entonces ahí tenemos unas plantas de generación de energía, unas mini centrales, y a su vez luego de las plantas de potabilización hacia el sistema de distribución también tenemos unos procesos de generación de energía. Entonces ahí tenemos ese aprovechamiento, pero a su vez en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto la de San Fernando como la de Bello, tenemos procesos de sólido generado en el proceso de tratamiento del agua residual. Generamos energía eléctrica para el autoconsumo de la planta, en el caso de la de San Fernando, y recientemente en la planta en la planta San Fernando, implementamos un proceso de biometanización, de upgrade del biogás, y ya lo estamos inyectando a la red de gas natural de la ciudad. Es un proyecto que es muy reciente, hace 2 meses ya se hizo el inicio de la operación, y pues es un proyecto muy innovador en el que ya este biogás generado del proceso de agua residual está siendo utilizado en las casas, pues en el servicio domiciliario. Acá pues hay otras cifras, no vamos a tener, simplemente quería pues como ilustrarles los flujos de energía que tenemos dentro de la gestión de agua. Eso es parte también de la productividad, pero también tenemos que entender los flujos de residuos asociados
a los negocios de aguas, la provisión y el agua residual. Y tal vez aquí los flujos de materiales más importantes están con los biosólidos precisamente. A partir de la generación del biosólido, el proceso de estabilización de la materia orgánica en la planta de aguas residuales, se generan entre 300 y 400 toneladas día, que hoy estamos haciendo un uso donde se permite, un uso restringido, porque digamos hay unas restricciones para utilizarse en agricultura, pero lo estamos utilizando para recuperación de algunos suelos en zonas degradadas. También tenemos algunos proyectos ya de menor escala de aprovechamiento de las arenas que llegan a los desarenadores, a los tratamientos preliminares de las plantas de aguas residuales, que lo estamos incorporando con los residuos de construcción y demolición para el aprovechamiento. Y finalmente también estamos evaluando la posibilidad de utilizar el biosólido para hacer mezclas con otros elementos para producir enriquecimiento a través de nutrientes, a ver si existe la posibilidad de hacer un uso diferente o eventualmente hacer un coprocesamiento con la biomasa que generamos en todo el servicio de limpieza y aseo de la ciudad o con los residuos orgánicos que logramos recoger en rutas selectivas para hacer pues como procesos de aprovechamiento de esa biomasa. Esto era más o menos lo que les quería contar de manera rápida. Desde el grupo EPM, entonces, el mensaje es que queremos promover un modelo donde la economía circular sea la base y un apalancador de las metas de sostenibilidad del grupo. Muchas gracias y quedo atento entonces al espacio de preguntas. Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio, por tu presentación. Quiero destacar la forma en que desde EPM se está viendo la economía circular. Pues quiero contarles, yo actualmente me encuentro liderando los temas de economía circular desde el Departamento Nacional de Planeación. Y normalmente cuando hablamos de economía circular se tiende a pensar únicamente en residuos sólidos. Pero la economía circular va más allá, vinculando los flujos de agua y energía. Entonces me pareció muy interesante y cómo a través desde el flujo de agua implementan todas estas estrategias en productividad del agua. Ahora continuando con nuestra sesión de preguntas, pero antes quiero recordarles, en el chat van a encontrar el enlace de asistencia para que puedan por favor diligenciarla, ya se encuentra en el chat. Y también quiero recordarles que este evento lo realiza el Departamento Nacional de Planeación a través del proyecto de Territorios Verdes Climáticamente Inteligentes, en alianza con la Unión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo, así como Fondo Acción. Entonces, continuando con nuestra sesión de preguntas, quienes se pueden alzar la manito o dejar su pregunta a través del chat. Por ahora veo una pregunta de Mario Barón, nos pregunta si es posible compartir la presentación o el link de la grabación. Mario, al correo les estará llegando el enlace de la grabación. No sé si alguien más tiene pregunta. Hola, Ahora no. Sí. hola, muy buena tarde. Qué pena, estoy un poquito mala de la voz. Mucho gusto. Mi nombre es Ana María González, representante de la empresa Volver Ecoartesanos. Estamos ubicados en Bogotá. Hace 6 años verificados como negocio verde. Y en estos años hemos estado en diferentes escenarios, hemos tenido pues la posibilidad de encontrarnos y hacer propuestas, digamos, comerciales a diferentes empresas y organizaciones orientadas a este tema de economía circular, porque nosotros lo que hacemos es, aplicando las técnicas de manufactura tradicional, transformar residuos como neumáticos, excedentes industriales y banner en, digamos, regalos de merchandising y regalos corporativos. Y pues, no sé, desafortunadamente al final de pues todo este proceso de pasar la cotización, todo el catálogo, pues como que no se da el cierre de negocio y siento que personalmente muchas veces se queda en el tema del precio final del producto que estamos ofertando, ¿no? Entonces como que hoy en el mercado hay como cartucheras de 2.000, 3.000 pesos, la mía vale 10.000, entonces como que a veces ese precio final sesga la decisión de compra.
mi pregunta es, ¿cómo nosotros, digamos, como microempresas que estamos haciendo todo lo posible por certificarnos y tener los avales de confianza de las autoridades ambientales, cómo podemos vincularnos a la cadena de valor? Porque pues de todas las charlas que pudimos escuchar hoy, yo me sentía como parte o como yo siento que tengo la posibilidad de aportar mucho a estos procesos que socializaron hoy. Y yo como microempresa, digamos, al lado de un CEMEX, al lado de una EPM, pues claramente me siento chiquita, pero con todo el potencial que tenemos para aportar en diferentes puntos de esta cadena de valor. Entonces, es cómo podemos hacer esta vinculación efectiva y que de pronto podamos trascender un poco más allá del precio final del producto y podamos ver todos los beneficios en cuanto a los procesos que vinculamos comunidades vulnerables en tema de aprovechamiento de materiales, energía, uso adecuado de agua. Esa es mi pregunta. ¿Qué nos falta a nosotros como microempresas para nos vincular a las cadenas de valor de estos grandes proyectos que pudimos escuchar el día de hoy? Muchas gracias por tu pregunta. No sé, Alejandro, Miguel o Mauricio, ¿quién de ustedes quisiera dar respuesta a esta pregunta que nos hacen? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí. Vale. No, yo creo que es muy importante y tienes un rol muy importante, las empresas como la que tú indicas, en todo el ecosistema. Y esto es un tema de generar una masa crítica. Y yo creo que todos tenemos algo que aportar. Y definitivamente, por ejemplo, ya en los flujos de materiales particularmente, eh, es muy importante generar como un equilibrio entre la oferta y la demanda. Muchas veces podemos, por ejemplo, implementar procesos de clasificación, recuperación de materiales, pero si al final no hay un usuario final que lo use, que lo transforme y no hay un consumidor final, un cliente que lo consuma, pues está mala la ecuación. Yo creo que hay que encadenar hay que encadenar todo el ecosistema, generar los incentivos, pero eso es complejo. Arrancar es complejo y yo creo que tiene que haber una, un trabajo articulado entre todos los actores. Aquí posiblemente tendremos que generar algunos incentivos e instrumentos económicos que surjan desde el gobierno a través de las políticas públicas como para dinamizar inicialmente los mercados. La idea es que los mercados se regulen naturalmente, ¿cierto? Con oferta y demanda, pero cuando esto no está ocurriendo es porque hay algo que no está funcionando. Y cuando no está funcionando, ahí el gobierno tiene la posibilidad de intervenir para por lo menos generar un entorno más atractivo para que todos estos emprendimientos puedan surgir. Entonces, tal vez esas son algunas de las observaciones que tengo sobre la pregunta. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos otra pregunta en el chat. La realiza Mario Barón. Es una pregunta para Cemex. Dice, respecto a la planta que tienen en Ibagué, ¿nos pueden contar un poco sobre el beneficio que le generan al municipio donde se encuentran? Está muy buena la pregunta, Mario. Sí, nosotros estamos en un área de influencia que es compartida entre Ibagué y el municipio de San Luis, pero concretamente hay un corregimiento que se llama Payandé, en donde nosotros apoyamos el proceso de gestión de residuos de este corregimiento y nos apoyamos mucho en los emprendimientos locales Hay un colectivo de mujeres recicladoras que se llaman las Sembradoras de Vida y nosotros las apoyamos a ellas haciendo la gestión de todo lo que no se puede reciclar. De pronto, tal vez lo olvidé en la presentación y lo que quiero resaltar es que este proceso que nosotros hacemos de aprovechamiento energético realmente en ningún momento compite contra el reciclaje. Nosotros los residuos que buscamos son los residuos que precisamente no se pueden reciclar y que finalmente terminan yendo a un relleno sanitario. Entonces, eso es un ejemplo de lo que estamos haciendo en el corregimiento de Payandé. Estamos creciendo, digamos, de forma orgánica
y digamos, a un paso muy, digamos, lento pero seguro, y estamos cada vez coprocesando más y más residuos de esta comunidad, apoyados siempre en los emprendimientos locales. Miguel, muchas gracias. Mira, y tenemos acá otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de avances han tenido en los análisis de materialidad de cada corriente de residuos y cómo han logrado internalizar en el modelo de negocio la sostenibilidad en el flujo de caja y las utilidades evitando el greenwashing? No sé, Miguel, si tú también nos quieres Bueno, contar. sí. ¿Qué avances hemos tenido en el análisis de materialidad de cada corriente? Cada corriente de residuos pasa por un proceso de caracterización. Digamos, nuestro modelo de negocio se basa en fomentar la clasificación en la fuente. Es decir, si nosotros recibimos un material homogéneo, quiere decir un material que fue clasificado en la fuente, por ejemplo, en los residuos de construcción y demolición, un concreto limpio, pues tiene un beneficio para quien lo genera, porque la tarifa que se cobraría si el material viniese mezclado, pues es más alta. De hecho, en algunos casos nosotros llegamos a pagar incluso por algunos materiales, como lo es el caso concreto de la demolición. Cuando la demolición viene mezclada, pues nosotros ya tenemos que hacer un cobro, y mediante las tarifas nosotros fomentamos que exista la separación en la fuente. Y así para todos los residuos. Ahora, ¿cómo, cómo nosotros logramos internalizar el modelo de negocio y la sostenibilidad en el flujo de caja? Pues realmente es un cálculo muy sencillo. Nosotros tenemos que lograr que el material reciclado o reutilizado o recuperado sea más barato y más sostenible que un material virgen. Por ejemplo, el utilizar escombros o residuos de demolición en la fabricación de concreto, pues claramente es un ejemplo de ello. Ahora, ¿cómo evitamos el greenwashing? Normalmente el greenwashing ocurre cuando uno lo que está buscando es certificar bonos de dióxido de carbono. Por lo general es así. La forma en la cual nosotros evitamos el greenwashing es también muy sencilla. En términos de emisiones de CO2, nosotros realmente lo que controlamos a la final es la cantidad de combustible primario que compramos. Todos estos modelos lo que hacen es que nosotros evitemos comprar una mayor cantidad de combustibles, y de esa forma nosotros garantizamos que sí estamos realmente siendo eficientes en la incorporación de estos residuos dentro de nuestra cadena productiva. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Y ya como última pregunta tenemos la siguiente. Dice, ¿qué claves nos pueden dar para lograr un modelo intersectorial, universidad, empresa, Estado, sociedad y ambiente? No sé, Alejandro, si de pronto tú nos quieras colaborar con esta Sí, respuesta. sí, ahí precisamente para Duván quería mencionarle que en los procesos que estamos desarrollando actualmente, pues se requiere mucha investigación, y ese, digamos, es la parte más fuerte de las universidades. Las universidades creo que tienen que entrar en un proceso de entender muy bien cuáles son esos desafíos del sector privado, y a partir de eso comenzar a crear esas alianzas potentes. Nosotros trabajamos con la Universidad de los Andes, estamos acercándonos con la Universidad Javeriana, con la Universidad de la Amazonía, pero creo que al final poner todo este capital intelectual de estos chicos que, digamos, están en su día a día tratando de entender las dinámicas territoriales, y nosotros tratando de solucionar un problema en los territorios, creo que ahí puede hacer mucho sentido para lograr entender esta misma dinámica. Por ejemplo, en estos momentos nosotros sabemos desde Natura que nosotros no podemos hacer este proyecto solos, ni no nos interesa tampoco. Acá tenemos que sumar a la cooperación internacional, tenemos que sumar al gobierno, por eso trabajamos con el Instituto Sinchi, incluso el Ministerio de Ambiente también ha estado involucrado en partes del proceso.
como lo mencionaba también la academia. Entonces creo que esto es un proceso que hay que entenderlo conjunto y creo que las universidades tienen que detectar muy bien cuáles son esas necesidades para que puedan comenzar a posicionarse como actores clave dentro del desarrollo de los proyectos. Alejandro, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas en el chat, entonces ya para finalizar este evento, agradecerle a todos nuestros participantes, agradecerte a ti, Alejandro, Miguel, Mauricio, que nos acompañaron en este espacio, recordarles el diligenciamiento del listado de asistencia que se encuentra en el chat y finalmente contarles que vamos a tener otros espacios como este, otros eventos en Crecimiento Verde, para que por favor estén muy atentos a las redes sociales del Departamento Nacional de Planeación y Fondo Acción. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y que tengan feliz resto de tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz noche para Gracias. todos. Hasta luego. Gracias, Hasta feliz luego, noche. feliz noche.